podemos aprenderla, aunque es más fácil cuando nosotros la cantamos, es más fácil aprenderla. Quiero hacerles también, hermanos, una cordial invitación para el próximo domingo 22 de diciembre, creo que es el penúltimo domingo del año. Si gusta usted invitar a sus familiares para que puedan escuchar la palabra de Dios, vamos a estar exponiendo la porción de Lucas que acabamos de leer y vamos a estar hablando de la gloria de Dios en el nacimiento de su Hijo. La Navidad es gloriosa y nosotros estamos bien seguros de que el mundo trata de disminuir el verdadero significado del nacimiento del Mesías, de Jesús. Es nuestra responsabilidad como padres de familia contrarrestar estos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Por eso la insistencia de que en nuestros hogares estemos abriendo la palabra de Dios y explicando a nuestros hijos el verdadero significado de la Navidad, del nacimiento. Así que tenemos una gran tarea nosotros como padres, y esa es explicar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Muy bien, pues vamos a iniciar con la exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos todos nosotros, bienvenidos a este lugar donde hemos dedicado para la predicación y para las alabanzas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es primer día de la semana. Disculpe que les recuerde lo mismo, pero es parte de la palabra de Dios y es parte de la confesión de muchos creyentes a través de toda la historia del cristianismo. Nosotros nos reunimos con un solo propósito y eso debe estar bien arraigado en nuestras mentes. Venimos a este lugar con el propósito de darle el agradecimiento, la alabanza, la gloria a nuestro Dios. Recordarnos unos a otros que nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Rey de este universo, vino como uno de nosotros, como hombre, pero sin pecado, vivió una vida perfecta y también por su propia voluntad y conforme al plan eterno de Dios, Él murió en una cruz, pero también conforme al propósito y el plan eterno de Dios, Él se levantó de entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y desde ese lugar, con plena autoridad, intercede por nosotros y con plena seguridad Él ha prometido un día regresar para establecer la perfecta justicia y ser nosotros testigos de la redención completa, tanto en nuestras vidas como también en la creación. Así que les pido de favor si me ayudan a buscar Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, versículo número 28 hasta el versículo número 30. Hoy sería la última serie de la exposición de estos versos. Hemos decidido exponerlos de manera tranquila. Hemos utilizado diferentes versos de la palabra de Dios para poder explicar estos versos. Así que debemos de ser pacientes porque la verdad que enseña estos versos es esencial para nosotros, para nuestra vida cristiana. Hoy vamos a exponer el versículo número 30, pero vamos a leer desde el 28 hasta el verso número 30. El tema de la exposición es el propósito de Dios para con su iglesia, parte número 3. El tema de la exposición es el propósito de Dios para su vida, para mi vida, y esta sería la tercera parte. Romanos 8, del verso número 28 al 30, vamos a tener la lectura, y el objetivo de esta predicación o de esta exposición es que usted pueda conocer los últimos 3 eslabones de nuestra salvación. Objetivo esencial, que usted pueda conocer o pueda recordar o pueda meditar los últimos 3
eslabones preciosos. Se les llama comúnmente la cadena de oro de la salvación, porque pudiéramos decir que el oro es el metal más precioso que nosotros pudiéramos conocer o tener más familiaridad. Pero ese es el objetivo principal, conocer los últimos 3 eslabones de nuestra salvación. Y como palabras de ánimo, sería bueno que nosotros conociéramos o tuviéramos en mente o pudiéramos aprendernos de memoria estos 5 eslabones de la cadena de salvación que se nos describe en Romanos 8, desde el verso número 28 al verso número 30. Vamos a leer pues estos versos y después vamos a orar. Necesitamos de la ayuda de Dios para estar nosotros atentos a su palabra. Es su palabra y tenemos nosotros que prestar reverencia y también que prestar atención a la palabra de Dios. Hay demasiadas cosas en nuestra mente en este momento, yo las tengo, usted también las tiene, y por eso necesitamos y clamamos la ayuda del Espíritu de Dios para nuestras vidas, para poder traer paz a nuestras mentes y también para poder asimilar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Vamos a leer pues, o permíteme, les leo versículo número 28 de Romanos 8, y comienza con una promesa. Y como lo hemos estado exponiendo anteriormente, esta promesa está basada en la providencia de Dios y está basada en la soberanía de Dios. Por eso nosotros podemos descansar una vez que hemos venido a Cristo y Él ha sido nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice el verso número 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy vamos a ver los últimos 3 eslabones de esta preciosa e inquebrantable cadena de la salvación. Pero mientras vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre eterno, que moras en los cielos y en todas partes. Gracias por reunirnos. Gracias por ayudarnos a vencer la oposición para poder estar en este lugar. Ahora pedimos de su ayuda y de su iluminación, no solamente para explicar su palabra, sino también para estar atentos a su palabra. Gracias porque su palabra es aliento, su palabra es consuelo, su palabra es ánimo, pero también su palabra nos exhorta, también su palabra nos reprende. Pedimos de su ayuda en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los versos que vamos a estar exponiendo, hermanos y amigos, pudieran ser para algunos considerados como polémicos, para algunos, para muchos, pudiera ser que ya hemos brincado ese problema. Para algunos pudiera ser considerados difíciles en ocasiones de entender, pero realmente si nosotros consideramos estos versos en su debido contexto, estos versos debieran de ser palabras de aliento para el cristiano que sufre, que ha sufrido y que experimentará algún tipo de sufrimiento. Estos versos, lejos de ser tema de polémica, son para nuestro beneficio, son para que nosotros seamos motivados y para que nosotros tengamos un mayor agradecimiento a Dios por la gracia inmerecida que hemos experimentado en nuestras vidas. Estos versos del 28 al 30 son palabras de ánimo para todos los integrantes del nuevo pacto que estamos en ese proceso de santificación progresiva en medio de un mundo malo y perverso. Así que esta predicación, una vez más, esta exposición
es una exposición pastoral. El motivo de esta predicación es animarnos. El motivo de esta exposición es motivarnos. El motivo de esta exposición es consolarnos para el tiempo en que venga la aflicción a nuestras vidas. Romanos 8, verso número 18 nos sitúa en el contexto: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y como hemos dicho, hay un patrón que se vio en la vida del Hijo de Dios, primero el sufrimiento y después de la glorificación. Nosotros como cristianos vamos a experimentar o hemos experimentado el sufrimiento, pero después experimentaremos nuestra victoria o nuestra glorificación. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que el versículo número 28 nos recuerda esa promesa. El versículo número 28 nos recuerda la promesa en medio del sufrimiento, basada en la providencia de Dios y basada en la soberanía de Dios. ¿Cuál es la promesa que introduce el apóstol Pablo antes de explicar los 5 eslabones de nuestra salvación? Y la promesa es que absolutamente todas las cosas que le suceden a usted y alrededor de su vida, incluso alrededor de otras naciones, Dios las está utilizando para nuestro propio beneficio. Esa es la promesa que encontramos en el verso número 28. Es una promesa exclusiva, son para todos los que aman a Dios y por todos a los que Dios ha amado de manera especial. En otras palabras, esta promesa es para el pueblo de Dios, esta promesa es para la iglesia de Dios, esta promesa es para los integrantes del reino de los cielos. Absolutamente todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios las va a utilizar para nuestro beneficio. En el verso número 29, si usted busca o desea ahí leer la primera palabra, versículo número 29, porque. Y esta palabra porque nos va a dar un mayor entendimiento de la promesa que es descrita en el versículo número 28, basada en la soberanía, basada en la providencia. Así que la cadena de orden de salvación es una explicación detallada de cómo Dios utiliza absolutamente todas las cosas para nuestro beneficio. Dice el verso número 29, porque a los que antes conoció, y esta palabra conocer a través de varios versos nos indican o nos hablan de una relación personal que tiene Dios y sus hijos adoptados. Esta relación fue diseñada, fue decretada antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra conocer nos recuerda una relación amorosa que tiene el Padre con muchos hijos adoptados. El verso 29 también nos enseña la palabra predestinar, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y esta palabra predestinar significa que les ha marcado un destino anticipado. A los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, ya Dios en su gracia, ya Dios en su misericordia les marcó un destino, y el destino tiene que ver con Cristo, y el destino tiene que ver con nosotros ahora en la actualidad, y es conformarnos a la imagen, al carácter de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, para que el Cristo que venció a la muerte en la cruz, para que el Cristo que llevó nuestros pecados sea nuestro hermano mayor, y que la iglesia, los hijos adoptados, le reconozcan desde ahorita hasta la eternidad y eternidad que Él es el preeminente de todas las cosas, que Él es el heredero absoluto de todas las cosas. Esa predestinación está en las manos de Dios, pero Él utiliza todas las cosas para llevarnos a ese propósito. Este domingo vamos a ver el versículo número 30, los últimos 3 eslabones de nuestra salvación. Primero nos conoció.
después nos predestinó. Y este domingo veremos, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Así que el verso número 30 encontramos estos últimos 3 conceptos que tienen que ver con la cadena de salvación. Pregunta, ¿usted ya se aprendió estos 5 eslabones o 5 conceptos que tienen que ver de manera especial para su vida, que han sido dados por gracia? Conocer, predestinar, llamó, justificó y glorificó. Todos estos conceptos son necesarios para el día en que nosotros vayamos o estemos atravesando alguna aflicción en nuestras vidas. El evangelio glorioso es aplicable a cada área de nuestras vidas. No es un conocimiento abstracto, sino que es un conocimiento transformador. Es un conocimiento que va a consolarnos y nos ha consolado y nos va a seguir consolando. ¿Qué podemos apreciar, hermanos y amigos, de estos 5 conceptos? Y a los que antes conoció, también los predestinó, y también los llamó, y también los justificó, y también los glorificó. Estas palabras nos muestran claramente la intervención soberana de Dios en nuestras vidas. Él está activo o fue activo y sigue siendo activo en nuestra salvación. Es una actividad soberana. Él así lo ha querido por su buen beneplácito, porque Él así lo ha decidido. A Él nadie le dice qué hacer. El barro nunca le dirá al alfarero por qué haces esto o por qué no lo haces. Él es el Dios soberano y Él en su amor especial ha decidido pues aplicar estos conceptos a nuestras vidas. En otras palabras, estos conceptos nos indican acciones o nos indican actividades realizadas, pero ya están en el tiempo pasado. O sea que están hechas antes de que nosotros pudiéramos experimentarlas. Estos conceptos ya están realizados por la buena voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar pues con este tercer eslabón que encontramos en el versículo número 30. Y a los que predestinó, a los conocidos, a los predestinados, a estos también ha llamado. Y antes de iniciar con o recordar qué significa esta palabra llamados, quisiera brevemente, porque es una explicación que la damos en casa a nuestras hijas. La damos de la manera más sencilla posible, pero enseñando verdades altamente espirituales. Y este ejemplo que nosotros ponemos, ¿por qué necesitamos el llamado de Dios? Es debido a nuestra naturaleza que ha sido afectada por el pecado. Y esta breve explicación o este ejemplo se trata de la naturaleza de un cerdo, puerquito o cerdito, como usted quiera llamarlo, y la naturaleza de una oveja o una ovejita. Y cuando nosotros hacemos preguntas a nuestros hijos, ya un poco más grandecitos, y decimos cómo es el comportamiento del cerdito o del puerquito, y nuestros niños, si han vivido un poquito, ellos dicen que el cerdo le encanta estar entre el lodo, le encanta estar entre la suciedad, le encanta vivir dentro del chiquero. Un chiquero, nosotros sabemos que es un poco apestoso, se revuelve con el lodo, se revuelve con la basura, etc. Ese cerdito le encanta vivir ahí. Ese cerdito no desea otro escenario más que lo que la naturaleza por sí mismo le está dictando. Sin embargo, si usted, como en el tiempo presente, desea adoptar uno de esos cerditos pequeños y lo guarda en su casa, usted puede limpiarlo, puede echarle perfume, etcétera,
puede incluso ponerle hasta ropa, como en la época de hoy se está usando, humanizando a los animales. Pero en el momento que usted se descuide, ese cerdito va a ir y va a revolcarse en un chiquero o en un escenario de lodo y de suciedad. Y la pregunta que les hago a mis hijas y la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿por qué reacciona así el cerdito? Aun cuando tú te dediques a educarlo, aun cuando tú quieras fomentarlo a tener diferentes hábitos, y la respuesta es debido a su naturaleza. Así es la naturaleza del cerdo, así es la naturaleza de estos animales, así es como la naturaleza de un zopilote, de un ave carroñero, va a hacer lo que le dicta su naturaleza. Pero en cambio, hermanos, la naturaleza de una oveja es diferente. Y no estamos diciendo que una oveja no puede ensuciarse, pero la oveja, por su naturaleza, no va a desear irse al lodo, no va a desear irse al chiquero. Ella desea un escenario diferente. Y la respuesta, ¿por qué actúa uno de una manera y por qué actúa el otro de la otra manera? Es debido a la naturaleza, es debido a lo que está en su naturaleza o en su ser. Cuando nosotros hablamos del llamado que hace Dios, nosotros le conocemos como el llamado eficaz, un llamado de Dios, la salvación, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se necesita el poder, se necesita el llamado eficaz de Dios para sacar de ese estado natural al ser humano y ponerlo en otro estado natural, un estado donde antes había tinieblas y ahora hay luz, un estado donde antes había muerte espiritual y ahora hay vida espiritual, un estado donde antes había un corazón de piedra y ahora hay un corazón de carne. Y ese llamamiento lo hace a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y por consecuencia dará frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su carne. El árbol bueno solamente da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No puedes decirle al árbol malo que dé buenos frutos. Se necesita un cambio interno, un cambio de naturaleza. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de a los que predestinó, a estos también llamó el propósito de Dios para con su iglesia, conformarte a la imagen de Jesucristo para que Cristo reciba la gloria y la alabanza. ¿Y cómo lo logra? Llamándolos de las tinieblas a la luz, de la vida a la muerte, de la esclavitud a la libertad, de la enemistad a la reconciliación. Y todos estos conceptos que estamos hablando de manera muy rápida están sustentados en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El llamado es de Dios y el llamado es seguro, el llamado es eficaz. Él habla y las cosas se crean. Él habla a nuestras vidas y las cosas cambian en nuestras vidas. Lo hace por medio de su Espíritu y lo hace por medio de su palabra. Este llamado eficaz es aplicado a los que han sido conocidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Romanos 1:6, cuando nosotros leemos la introducción de la carta a los Romanos, Romanos 1, versículo número 6, Pablo habla de su llamado como apóstol de Jesucristo, pero también habla a la iglesia como parte también de esos llamados.
Dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo recibió Pablo su llamado eficaz? Él estaba persiguiendo a Cristo, él estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba metiendo y arrastrando a los seguidores del Hijo de Dios. Pero en medio de la oscuridad espiritual, en medio de la muerte, en medio de la esclavitud, en medio de la enemistad, Pablo recibe un llamado y es derribado cuando mira a Cristo. Y Pablo desde ese momento ahora le dice: Señor Jesucristo, ¿qué quieres que ahora yo haga? Pues por el mismo tipo de llamado, Pablo les dice a la iglesia, verso 7 de Romanos 1, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, pero de un amor especial, llamados a ser santos, llamados a reflejar el carácter de Cristo, llamados a vivir para la gloria de Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Este es un llamado que hace Dios de sacar a su pueblo de las tinieblas y llevarlos a la luz. Judas 1, verso número 1. Hermanos, desde el saludo se incluye este recordatorio del llamamiento santo. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, o sea, a su pueblo, a su iglesia, dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Los llamados no se pierden, los llamados no apostatan, los llamados son amados de Dios, los llamados son santificados por el Padre, los llamados son guardados en Jesucristo. Por eso son palabras de aliento para el cristiano que está en una situación de sufrimiento o está en una situación de esta santidad progresiva. Lejos de ser esta palabra polémica, debiera de ser para nosotros palabras de consuelo. Primera de Corintios 1, verso número 23. Primera de Corintios 1, verso número 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Y pone aquí los grupos judíos y gentiles en un estado de perdición. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los judíos, y para los gentiles el evangelio es una locura. Pero aquí está la gracia de Dios que han experimentado tantos judíos como gentiles. Aquí está la gracia de Dios sacando a algunos de las tinieblas y llevándolos a la luz, sacándolos de la oscuridad, sacándolos de la esclavitud, sacándolos de la muerte espiritual. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado, Cristo ascendiendo a los cielos y Cristo prometiendo un día regresar. Esas es las palabras del glorioso evangelio. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles, griegos, romanos, etcétera, una locura. Más para los llamados, más para los que Él ha conocido antes de la fundación del mundo, más para los que Él ha predestinado, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quiénes experimentan este llamado? Los que han sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. Los llamados. ¿Usted por qué es cristiano? Porque es un llamado
Dios le ha llamado a su tiempo exacto y preciso a través de su Santo Espíritu y a través de la predicación poderosa del Evangelio. No es por sus capacidades que atendió el llamado, no es porque sea más intelectual, no es porque sea más bueno, no es porque tenga mejor cultura. Lo necio de este mundo, dice Pablo en Corintios, escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil escogió Cristo para avergonzarlo, y lo hace para que los llamados estén bien conscientes de que la gloria es de Cristo en la salvación y que la gloria es para Dios Padre, el Espíritu Santo, y para que puedan ellos vivir para la gloria de Dios. Aquellos, dice la Confesión Bautista, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Fíjense, hermanos, qué interesante. Tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu. Y eso es interesante, sacándolos del estado de pecado y muerte que están por naturaleza. La naturaleza del puerco, la naturaleza de la oveja. ¿Quién puede cambiar la naturaleza? ¿Quién puede cambiar tu naturaleza? El psicólogo no puede, el pastor no puede, la moralidad no puede. ¿Quién puede sacar la hipnosis? No puede. ¿Quién puede cambiar la naturaleza? El poder de Dios cambia tu naturaleza. El Espíritu en la regeneración cambia nuestra naturaleza. Nos lleva a la gracia y a la salvación por medio de Jesucristo. Usted cree, gracias a Dios. Usted comprende y comprendió el Evangelio, no por mérito propio, sino por el llamado que Dios le ha hecho. Lo ha sacado de las tinieblas. Ahora puede ver la luz. Ahora puede ver sus pecados. Ahora puede verse en peligro de ir al infierno. Ahora puede ver las maravillas de Cristo en la cruz. Ahora puede ver que la salvación es por medio de la fe y no por obras. Ahora mira, porque antes estaba ciego, y eso es gracias al llamado perfecto y eficaz y poderoso que Dios ha obrado en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios a través de toda la historia. Por eso la gloria es para Dios. Último verso, y como les he dicho, era necesario citar varios textos, pero último verso sobre el llamado de Dios, 2 de Timoteo 1, verso 9. Segunda de Timoteo 1, versículo número 9. Dios nos saca del estado de pecado y de muerte en que por naturaleza nosotros nos encontrábamos. Nos da de su gracia, nos da de su salvación. Cabe, hermanos, explicar que nosotros somos los que creemos. Nosotros somos los que nos arrepentimos. Nosotros venimos a Cristo libremente, pero después de que Él ha hecho una obra de regeneración en nuestras vidas. Según de Timoteo 1, versículo número 9, quien nos salvó, y esta palabra habla de la intervención de Dios. Él nos salvó, y dice, y llamó con llamamiento. No es un llamamiento común, no es un llamamiento corriente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es un llamamiento especial, es un llamamiento particular, es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tiempo presente, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dos estados, Cristo interviniendo, el Padre interviniendo, el Espíritu Santo interviniendo, entonces la Trinidad interviniendo activamente en nuestra salvación. Conclusión, pues, de este tercer eslabón.
El tercer eslabón nos hace reflexionar. Número 1, aplicación y conclusión. La gloria no es de nosotros, la gloria le pertenece completamente a nuestro Dios. La gloria, la alabanza se la lleva nuestro Dios. Segundo aplicación, este eslabón nos recuerda el gran consuelo del creyente, el gran consuelo en medio de la aflicción, y nos anima a vivir un mayor agradecimiento entre más y más conocemos este glorioso evangelio. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Cuarto eslabón, encontramos en el versículo número 30, y a los que llamó, a estos también justificó. A quienes Dios llama, efectivamente, también justifica, y lo hace efectivamente y también lo hace gratuitamente. Los llamados tienen un destino, ser justificados. Los llamados, una vez sacándolos de su estado y poniéndoles en el estado de gracia, ahora ellos también son justificados. ¿Qué significa la palabra justificación? Porque es el tema central de toda la carta. Justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificación básicamente es un término legal que significa declararlos justos y declararlos inocentes. A los que llamó, a estos también en su tiempo preciso los ha declarado justos o los ha declarado inocentes. Es un término legal. La justificación es un término legal. Bíblicamente, donde el juez supremo de toda la tierra te declara, si tú eres un llamado de Dios, te declara inocente cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y confías exclusivamente en Cristo. No te declara inocente por justicias propias, sino que te declara inocente exclusivamente por la justicia de Cristo Jesús. Dios te declara inocentes, no porque haya mérito alguno, no porque hayas hecho ciertos pasos religiosos, no porque hayas ayudado al pobre, no porque hayas guardado los mandamientos, ni siquiera pudieras guardarlo un solo día. Dios te declara justo, inocente, debido a la justicia perfecta de Cristo. Y esa justicia perfecta de Cristo se te regala o se te imputa o se te pone a tu cuenta. Por eso Cristo es ahora tu abogado perfecto. Por eso la ira de Dios se retira de nuestras vidas, porque ahora nos ve Dios inocentes, gracias y exclusivamente a Cristo. No hay ningún mérito ni justicia propia que Dios pueda haber visto o encontrado en tus pensamientos, en tu corazón o en tu naturaleza. Todo es de Cristo. Cristo te declara inocente, Dios declara inocentes gracias a Cristo Jesús. Hermanos, la justificación es gratuita. Dice la confesión, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles todos sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, pero gracias a Cristo. Dice, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No imputándoles la fe misma ni la acción de creer, y eso es importante, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. Tu fe no es justicia, tu creer no es justicia, sino que son dones dados por gracia. La única justicia que usted necesita para llegar a la reconciliación con Dios es solo Cristo y exclusivamente Cristo. Cristo vive la vida perfecta. Cristo cumple los mandamientos que jamás nosotros pudiéramos cumplir
usted en el pasado era injusto o injusta porque estaba violando, estaba en contra de los mandamientos de Dios, era un rebelde sin causa. Pero ahora la justicia, la obediencia perfecta de Cristo se nos ha regalado. Cristo mira en nuestro banco y antes en nuestro banco había pura deuda. Cristo mira en nuestro expediente y había puros delitos. Ahora Él mira en nuestro expediente, ahora Él mira en nuestro banco y vemos ahí un solo concepto, la rectitud de Cristo en obediencia al Padre. Ese es el concepto que Dios mira. Por eso la ira es retirada, por eso la salvación es asegurada, por eso el perdón de Dios es asegurado solo por Cristo. Pero también Él mira cómo Cristo Jesús pagó por tus pecados. Cristo Jesús cumplió perfecta justicia y eso incluyó que la justicia de Dios fuera satisfecha. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por causa nuestra, por nosotros, lo hizo pecado. Mas Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado, Él fue afligido, como una oveja no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y dice Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en rescate nuestra o en sustitución nuestra, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma, y Dios Padre quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Cuando Dios mira nuestro expediente, Él mira la rectitud de Cristo Jesús, pero por el otro lado mira su muerte en sustitución a favor nuestra. Todos los llamados experimentan la justificación. El medio, hermanos, es la fe. Pero la fe es un regalo de Dios, es un don inmerecido, pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que venir en arrepentimiento, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24, brevemente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero esa gracia tiene un paréntesis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuita la justificación, pero un costo muy alto, la vida del Hijo de Dios en la cruz a favor nuestra. Verso 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por la fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Entonces, la justificación es gratuita. La base es Cristo Jesús, su obra perfecta. El cuarto eslabón, ¿a qué te invita entonces? A los que antes llamó, también los declaró inocentes, también los justificó gratuitamente en base a la obra perfecta del Hijo de Dios. La palabra justificar entonces nos hace reflexionar para que nosotros podamos todos los días darle la gloria a Dios por la obra de Cristo Jesús. Este eslabón también nos recuerda y nos da consuelo.
Por eso podemos vivir tranquilos, nuestra conciencia es tranquila, porque somos libres de cualquier deuda. En ocasiones se nos va el sueño porque tenemos deudas con los hombres, pero debería de quitarte el sueño si tú tienes deuda con Dios. Si tú tienes una deuda pendiente con Dios y esa deuda pendiente se llama pecado, no deberías de vivir tranquilo, deberías incluso de temer, de tener pesadillas, porque después de muerto te enfrentarás al juez Cristo. Él murió, pero también resucitó y ahora Él es el juez. No debería de haber tranquilidad en la vida de los hombres por causa de su deuda. Pero ¿por qué los hombres viven tan felices y duermen tan felices? Porque ellos en su naturaleza no desean al Dios, no desean, más bien están en contra de Él, son rebeldes, extraños y enemigos. Pero cuando tú te despiertas un día y dices, tengo miedo de enfrentarme al juicio de Dios, y la palabra te lleva a Cristo, y en la palabra encuentras que Cristo ya pagó por tus pecados, que ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, que la justificación es gratuita, lo único que necesitas es creer. Ahora sí puedes dormir tranquilo y puedes morir tranquilo, porque tu deuda ha sido saldada en la cruz. ¿Cómo no va a llevarnos este eslabón a vivir vidas en agradecimiento? ¿Cómo no ha de consolarnos en medio de la aflicción? Ya estás declarado inocente. Último eslabón, quinto eslabón, y tiene que ver con la glorificación. Dice el verso número 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y termina Pablo con la explicación de a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y Pablo dice, confíen, estén tranquilos aún en medio de las circunstancias, porque Dios los ha beneficiado por gracia desde antes de la fundación del mundo y los seguirá beneficiando por su gracia después de su eternidad o en la glorificación. La glorificación o el quinto eslabón tiene que ver con el futuro, pero esta glorificación ya está hecha o ya fue establecida en la eternidad pasada. O sea, el trato se ha cerrado, el beneficio ya está establecido. Es cuestión de tiempo para que usted, si es hijo de Dios, experimente la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Literalmente, hermanos y amigos, glorificación, o en el término más sencillo, significa esplendor. Esplendor. El sol es glorioso debido a su esplendor. Tiene que ver con el esplendor que nos espera al lado de Cristo en el futuro. Tu destino no es jubilarte a los 65 años, o tu meta de vida no es tu jubilación. Tu meta de vida es tu glorificación. Tu destino final es la gloria al lado del Redentor, al lado de Cristo. No subestimes la glorificación. Medita en tu glorificación, medita en tu futuro. En ocasiones los que recibirán herencia de parte de abuelos o padres desean llegar a una edad adulta, a los 18 años, para disfrutar de algún tipo de herencia. Nosotros somos llamados a disfrutar otro tipo de herencia, una herencia incorruptible, una herencia de gloria, de esplendor, de poder, de maravilla. No se puede explicar en ocasiones esta gloria que Cristo Jesús compartirá con sus hermanos menores, pero Él así lo ha prometido, una glorificación. ¿Qué es y qué implica la glorificación del creyente?
Palabras sencillas y para que puedan estar en nuestra mente. La glorificación es el momento final en que Dios quita de nuestro cuerpo este pecado residual y nos da un cuerpo poderoso y un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo esplendoroso, un cuerpo que ya no va a experimentar el dolor, la muerte, la tristeza, el conflicto interno entre el pecado y la verdad. Ese es la glorificación, es la consumación de nuestra redención, es la consumación de nuestra salvación. Un día no estaremos más sujetos a la muerte física. El día de nuestra redención está asegurada por la promesa de que un día nuestros cuerpos resucitarán. Ahorita usted puede invertirlo más en su cuerpo y es bueno, una buena alimentación, un buen ejercicio, una buena, buena vida a tu cuerpo, buena vida a tu casa. Recuerda que esta casa es un pequeño tabernáculo, una tienda donde mora tu alma. Esta tienda está afectada por el pecado. Un día Dios la transformará, tu mismo cuerpo transformado, en un edificio grande, eterno, en los cielos, donde no podrás ya más experimentar lo que es el pecado. Un cuerpo junto con su alma, donde estarán capacitados para estar dándole la gloria perfecta a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la glorificación tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra alma unidos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero implica nuestra glorificación con el regreso poderoso y en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos quedamos con este concepto, la glorificación es el momento final en que Dios cumple su propósito completo y tiene que ver en el regreso de Cristo y tiene que ver con nuestra resurrección. Invirtamos entonces en nuestra alma, invirtamos entonces también en nuestro cuerpo, pero recuerde que este cuerpo es temporal y está preparado un cuerpo eterno, semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos nosotros pues motivarnos más por este evento que tendremos en el futuro, nuestra glorificación. Nos motiva a recibir una pensión en el trabajo por nuestra jubilación. ¿Cómo se va a comparar con nuestra glorificación? Nos motiva a nosotros desear la buena salud física de nuestro cuerpo, y eso es bueno, somos templos del Espíritu Santo, pero más nos debiera de motivar y más debiéramos meditar que nos espera la glorificación futura. Pensar en la glorificación nos hace desear más la eternidad con Cristo. Piense, hay cristianos que no les gusta pensar en su muerte. Puedo entender a los que no son creyentes verdaderos porque ellos no les gusta pensar en su muerte. Y no es que nosotros estemos pensando deseando nuestra muerte. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer hoy. Pero hermanos, nuestra glorificación, si no es en el regreso de Cristo, después de nuestra muerte tendremos nosotros que esperar ese estado de glorificación. Deberíamos de pensar más y de meditar. Su cuerpo, este cuerpo, tiene un mejor destino. Tenemos un mejor destino. Y ese destino es obrado por Dios y ha sido hecho desde antes de la fundación del mundo. El mismo pasaje de Romanos 8:17 nos dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos esplendorosos, glorificados. Padecemos, sí, Cristo padeció. Entonces, ¿por qué nosotros no debiéramos de padecer un cáncer, una enfermedad, problemas?
persecución. Eso le hicieron a Jesús, al Maestro. ¿Qué creen que van a hacer con los discípulos? Pero después del sufrimiento espera la glorificación. Según de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación es un pasaje paralelo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo les dice, tanto a Romanos como a los Corintios, el sufrimiento que usted está experimentando, esos años que nos están viniendo encima, esa enfermedad, esa persecución, no se compara con el peso esplendoroso que tendremos en gloria en el futuro. O sea, no tiene comparación. ¿Qué es lo que nos indica la palabra de Dios? Cuando estemos atravesando alguna enfermedad, sufrimiento, debemos tenemos que ir a la palabra de Dios y a sus promesas. Vamos pues. Tenemos que ir a veces arrancamos rápido, arrancamos a la queja, pero debiéramos como cristianos arrancar a la promesa. Es verdad, a nadie nos gusta enfermar, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta sufrir padecimientos, pero si usted recuerda la promesa de Romanos 8:28, esa enfermedad, ese sufrimiento, ese problema te está llevando a Cristo, te está llevando a que tú medites en las promesas. Dios es un buen padre. Si ve al hijo que se está desviando, si ve al hijo que no hay deleite en él, pues él le recuerda con algo, ya sea cualquier cosa, pero siempre el propósito es llevarnos a los pies una vez más de Cristo. Hermanos, en medio de la dificultad, para eso están las promesas, para que esa dificultad se haga insignificante al lado de la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Esa gloria pues es por causa de nuestra unión con Cristo. Último verso, Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de nuestra glorificación es a causa de Cristo. Y nosotros no estamos, hermanos, principalmente deseando ese cuerpo. Muchos desean la eterna juventud y jamás la van a alcanzar. Pero no es que nos motive eso, sino que nos motive estar conviviendo con Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de nuestra gloria futura. ¿Cómo podemos aplicar la glorificación en nuestras vidas? Este último eslabón debe de motivarte a ti y debe de darnos confianza y gozo y alegría por el futuro. Este último eslabón nos invita a reconocer que nuestro futuro está garantizado. Hay bienestar, no en el gobierno, bienestar en el futuro que Cristo ha cumplido y nos ha prometido. Este último eslabón nos recuerda que nuestros cuerpos débiles un día serán transformados a cuerpos inmortales, cuerpos poderosos. No habrá más pecado en nuestras vidas, no habrá enfermedades, llanto ni dolor. Eso motiva al creyente a seguir adelante. Cuando estaba el COVID, en todo su esplendor, ya viene la vacuna a México, decía. ¿Y cómo motivaba a la población? La esperanza está, ya viene llegando, y era motivo de alegría, un bienestar pasajero. Pero nuestro bienestar futuro está en Cristo Jesús y nos ha prometido una glorificación, poder en nuestras vidas a causa de la unión con Cristo. Finalmente,
Este sí, si gustarían buscar 1 Corintios 15, versículo número 54. 1 Corintios 15, verso número 54. Cuando usted se ve al espejo, recuerde, 1 Corintios capítulo número 15, todo el pasaje es para nuestra motivación. Y con esto terminamos. 1 Corintios 15, versículo número 54. Nos habla de la glorificación futura, porque los que antes conoció también los predestinó, porque a los que antes predestinó también justificó, y a los que justificó también se encargará de su glorificación. Y cuando esto corruptible, dice Pablo, o sea su cuerpo, se haya vestido de incorrupción. Hay aquí dos versos que son opuestos. Cuerpo corrupto, después uno incorrupto. Y esto mortal, cuerpo mortal, se haya vestido de inmortalidad. Son palabras que están opuestas. Finalmente, dice Pablo, cuando suceda eso, usted tendrá testimonio personalmente y experimentará este testimonio, estas palabras. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o sórbida, que significa tragar. Sorbida es la muerte en victoria a causa de Cristo. Y usted se va a preguntar, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la glorificación sirve para que nos ayude a reflexionar, para que nos dé consuelo y nos anime. Verso 58 finalmente termino diciendo: así que, hermanos míos amados, Pablo dice, los amo, por eso les hablo del futuro, de su propio cuerpo, de su glorificación. Así que, hermanos míos amados, ¿de qué me sirve el quinto eslabón? Pues dice el texto, de estar firmes, o sea, de no moverse por cualquier cosa. Ested firme. Vienen pruebas, dificultades, persecuciones a través de la historia del cristianismo. Y muchos cristianos, o todo el cristiano, va a estar firme y constante si está meditando en su glorificación, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo podemos aplicar, pues, los 5 eslabones de nuestra salvación? Nos hacen reflexionar, número 1, que todo lo que gira alrededor de nuestra salvación es por la sola gracia y por la sola misericordia de Dios. ¿Para qué Dios lo hace? Para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Dios se encargó de tener cuidado, de despojarnos de todas nuestras justicias propias que pudiéramos nosotros imaginarnos en nuestra pobre mente. Él se encarga a través de su palabra de decirnos, no hay justicias propias en tu vida. Toda la justicia que necesitas está en mi Hijo Jesús. Acéptalo, cree en Él y tendrás vida eterna y perdón de pecados. Esa es la invitación. Usted no está seguro de su salvación. Usted no sabe qué pasará después de su muerte. Venga a Cristo en obediencia, en arrepentimiento y fe. Y Él dará la seguridad necesaria porque Él te conoce, Él te ha predestinado, Él te ha justificado y Él te ha glorificado. Estos eslabones, hermanos, finalmente nos recuerdan que en Cristo Jesús hay consuelo en todas las áreas de nuestras vidas. Medite en Cristo Jesús y experimente entonces la paz que el mundo no puede
darte. Hay poder en el Evangelio para llevarlo a la práctica. Y por último, estas verdades nos animan a vivir todos los días en un mejor y mayor agradecimiento a Dios. Vamos a orar. Gracias le damos nuestro Dios por su palabra. Gracias por esta salvación tan grande que sin merecerlo ha llegado a nuestras vidas. Damos gracias porque un día nos incomodaste, nos abriste los ojos, fui ciego y me hiciste ver. Gracias porque un día vistes nuestras manos manchadas de pecado, pero gracias también por llevarnos a la cruz, a Cristo Jesús cargando nuestros pecados. Gracias porque hubo un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Gracias porque hay una santificación verdadera en nuestras vidas. Gracias le damos por su perdón y su gracia en nosotros. Que estos 5 eslabones sirvan de consuelo para nosotros y también sirvan de esperanza para aquellos que aún no te conocen. Que usted pueda ayudarles a creer. Anímanos, nuestro Dios, con estas palabras esta semana, que podamos nosotros tenerlas en nuestra mente y podamos nosotros utilizarlas como motivación para nuestra vida diaria. En Cristo Jesús. Amén.